Hola, soy Federico Navarrete y les voy a leer mi columna para La Lista que se titula ¿De qué sirve acotar el racismo? Las personas que investigamos y combatimos el racismo en México y en otros países nos encontramos con una frecuente objeción de nuestros interlocutores. Eso que tú describes no es racismo, sino clasismo, nos dicen con frecuencia. Estos críticos pretenden negar que un acto particular de discriminación o una desigualdad tengan su origen en el racismo y sostienen que es más bien económica o social. Generalmente, este argumento sirve para reducir la gravedad del acto o situación de desigualdad, pues se considera que el clasismo es de alguna manera inevitable o parte de un sistema más amplio. Desde mi perspectiva, y la de muchas estudiosas y especialistas, esta distinción, sin embargo, no es muy útil, pues el racismo es una forma de desigualdad y de explotación que se vincula siempre con las diferencias de clase, de género y geográficas para acentuar la desigualdad y la discriminación. A veces estas acotaciones se hacen también de manera temporal e histórica con un propósito muy similar de delimitación. Recientemente en México han surgido varios autores, especialistas destacados, que niegan la existencia del racismo en el periodo colonial o el virreinato, porque supuestamente el concepto de racismo todavía no se inventaba entonces, o porque las categorías para definir las desigualdades y las discriminaciones en esa época, del siglo XVI al XVIII, eran muy diferentes a las categorías raciales modernas que surgieron en el siglo XIX. Sin embargo, con todo respeto a estas historiadoras y sus colegas, me parece que su distinción no se sostiene históricamente. Además, no me parece compatible con la lucha antirracista. Empecemos por la evidencia histórica. Existen, sin duda, diferencias entre las definiciones de las formas de ser de los grupos humanos en el periodo colonial y en el periodo moderno. Antes del siglo XVIII, los humanos eran considerados hijos de Adán y se distinguía entre los cristianos, quienes seguían la verdadera religión, los infieles que la negaban y los paganos que no la conocían. En España, tras siglos de convivencia con los judíos y musulmanes, los cristianos impusieron un régimen intolerante que estableció una distinción tajante entre los cristianos viejos de sangre limpia del norte de la península y los infieles de sangre impura de las otras regiones y de las otras religiones. Los segundos fueron perseguidos, quemados vivos y expulsados de España. Al llegar a América, los españoles definieron a todos sus habitantes como paganos y los agruparon en la categoría de indios, considerados en general menos civilizados y menos morales que los europeos. Aún después de convertirse al catolicismo, los indios eran distinguidos de los cristianos viejos por ser nuevos en la fe y por lo tanto proclives a la idolatría y la superstición. Por eso debían ser vigilados por los españoles en un estado de miseria o minoría de edad perpetua, y a cambio les debían tributos y trabajos forzosos especiales. Por su parte, a las personas de origen africano se les adjudicó una mancha hereditaria resultado de la historia bíblica de Cam, hijo de Noé, cuya piel fue oscurecida en castigo a una transgresión, razón por la cual fueron sometidos a la esclavitud. Por eso, la mancha del origen negro era considerada imborrable en la Nueva España. Además, se impusieron ideas de calidad, de estamento y de honor para diferenciar a la gente por su condición de nobles o plebeyos, de eclesiásticos o seglares, españoles, indios, negros y castas. El resultado fue una sociedad compleja, pero articulada por una jerarquía clara e incuestionable. Los españoles, cristianos viejos y varones, ocupaban la cima y todos los otros grupos estaban en posición inferior. Este sistema daba privilegios a los menos. No olvidemos que la población europea nunca fue más del 5 o el 10% del total a lo largo de los 3 siglos y condenaba a las mayorías indígenas a la segregación y la explotación, que eran entre el 95 y el 70% de la población, y a los negros, más numerosos que los españoles, a la esclavitud o, en el mejor de los casos, a una condición social inferior. Estas diferencias eran en general infranqueables y destruyeron las vidas de incontables personas y comunidades. Los defensores de la colonia dan mucha importancia a las excepciones: el pintor mulato, el hacendado de origen negro, el obispo que tuvo antepasados indios. Pero esta casuística, por más pintoresca que resulte, no pasa de casos individuales o de grupos relativamente pequeños entre millones de personas, y tampoco niega el carácter discriminatorio del sistema. Sin excepción alguna, las personas de origen indio o negro que lograban ascender tenían que blanquearse, adoptar la cultura, la lengua, la vestimenta y las formas de pensar españolas para poder ser parte del grupo más afortunado. Y luego debían mejorar la raza, procurando casarse con españoles. De esta manera, las excepciones confirmaban la validez de todo el sistema de jerarquización y perpetuaban la supremacía de los españoles, su cultura y su aspecto físico.
La mayoría de los historiadores de la raza coincidimos hoy en que el sistema español de pureza de sangre es uno de los orígenes directos del racismo moderno, pues ambos se basan en la idea de diferencias heredables e imborrables entre los seres humanos. Por otro lado, muchos coincidimos en que el sistema colonial español, como los demás sistemas colonialistas europeos, son el antecedente directo de los sistemas racistas de los siglos XIX y XX en Estados Unidos, Sudáfrica y otros países. En el caso de México, se pueden establecer relaciones directas entre las formas coloniales de clasificar y discriminar a la gente y las definiciones modernas de la raza, y no solo porque usamos el término mestizo, y por la continuada marginación y discriminación contra los indígenas y afromexicanos, sino también por la manera en que el privilegio social y cultural se asocia de manera compleja al tipo físico blanco y mantiene la supremacía de la blancura. Por eso me parece que es más importante marcar la fundamental continuidad entre los dos sistemas que sus innegables discontinuidades, ya que estas atañen diferencias de definición en textos científicos e históricos o en programas intelectuales, pero no necesariamente las prácticas sociales mismas. Además, muchas de las diferencias tienen que ver con la manera en que el sistema capitalista moderno en México ha utilizado y acentuado las viejas prácticas de segregación, discriminación y violencia del sistema colonial. Por eso mismo, hay que cuestionar el sentido que puede tener negar la existencia del racismo en la colonia. Muchos historiadores asocian el periodo colonial con su identidad criolla y católica, que pretenden defender en el pasado como en el presente. Para ellos, marcar esta diferencia en el tiempo sirve para cortar la responsabilidad de la cultura hispana en la realidad lacerante del racismo mexicano. En contraste, los pensadores antirracistas afroamericanos e indígenas en general enfatizan la continuidad histórica de los sistemas de opresión coloniales y racistas. La idea de los 500 años de resistencia, bandera central del movimiento indígena americano desde 1992, se basa precisamente en que los grupos racializados de hoy se proclaman herederos de los grupos colonizados de ayer y de sus tradiciones y lógicas de resistencia, y al mismo tiempo cuestionan las lógicas colonialistas y racistas de todos los sistemas de dominación, el colonial y el nacional. Desde esta perspectiva, pierde importancia la distinción temporal entre un sistema de opresión y discriminación y otro, y se revela como lo que es claramente: el intento de justificar las buenas dominaciones coloniales, distinguiéndolas de las malas dominaciones nacionales. En este caso, podemos proponer que quienes niegan el carácter esencialmente racista del régimen colonial, lo que desean es evitar que se cuestione la supremacía que siguen gozando la cultura hispana y el origen blanco en el sistema racista de nuestro país, asociando su origen a un régimen más benigno de lo que realmente fue. Por eso me parece que los antirracistas debemos ver estos argumentos con escepticismo. Muchas gracias.